Ishwarama, la Madre Elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. Horizontes más amplios. Este tiempo, aproximadamente, correspondió a la época en que la Nueva India estaba en ciernes, buscando los frutos de la libertad. Los pioneros de la independencia echaban mano a todos sus recursos para romper con los fanáticos tabúes de la sociedad, pero esta simple aldeana, que casi no había oído decir nada acerca de la cruzada en contra de la ortodoxia, se encontró, sin querer, con que era lanzada en contra de las barricadas de la tradición. Se vio sentada, no solo al lado de princesas, sino también junto a mujeres de la comunidad anglo-india y de aquellas castas consideradas como intocables. ¿Quién se atrevería a elegir y a seleccionar entre los devotos, cuando el derecho inalienable de todo el género humano es el tender hacia lo divino? E Ishwarama era la madre para vecindarios completos de las ciudades. Sus hijas se agolpaban en torno a ella hablando una gran mezcla de lenguas: hindi, marathi, tamil, telugu. Para todas ellas, su respuesta la constituía una simple frase en telugu, el único idioma que hablaba: «Todo es la gracia de Swami, hija mía». Pero la pronunciaba con tanta bendición y seguridad que nadie deseaba perderse la dulzura de poder oírla de sus labios. Entre los devotos se encontraba Hanumanta Rao, inspector general de prisiones de la presidencia de Madrás; Navanitam Naidu, comisionado de impuestos de Mysore; Ranajot Singh, el inspector general de policía de Mysore; el Rajá de Sandur, y otros que buscaban el consejo de Swami, tanto en asuntos oficiales como personales. Ishwarama miraba confundida desde el sitio en que se sentaba este desfile de poderosos y los renombrados. ¿Cómo podrá él solucionar asuntos de palacio?, se preguntaba, cuando los aristócratas de Mysore se encontraban sentados a sus pies. ¿Qué es lo que podría saber sobre el Patel, Vallabhbhai Patel de Nueva Delhi? Se hacía esta y muchas otras preguntas inquietantes cada vez que alcanzaba a oír las palabras que Swami le dirigía al Rajá. Pero no necesitaba inquietarse respecto a que Swami estuviese tendiendo hacia alturas superiores a la suya. Al poco tiempo, todas estas personas estaban de regreso, con los rostros llenos de sonrisas y de felicidad. Las ausencias de Satya desde Puttaparthi se hicieron más frecuentes. ¿Quién estaría recibiendo el favor que le había extraído a su hijo respecto a que se quedaría en Puttaparthi? Ciertamente no eran devotas, como Sakama de Bangalore, las princesas de Mysore, la familia Chincholi de Hyderabad, los Mudaliars de Madrás y los Chettiars de Kupam, Kurur, Udumalpet y Trichinopoli. Ellos estaban convencidos que Swami les pertenecía, porque ¿no era cierto que había venido para sus devotos? Ni tampoco Satya, al igual que Krishna, él deseaba bendecir a los pobres, a los enfermos y a los ancianos que no podían financiar el viaje hasta Puttaparthi ni sobrevivirlo. Y todos aquellos que disfrutaban tanto con la compañía de Swami, con sus bromas, su canto y su conversación, deseaban compartir este incomparable descubrimiento que habían hecho, esta inefable fuente de alegría con cada conocido, con sus parientes y sus rivales, con sus amigos y sus enemigos, sus vecinos y también con los incrédulos. Le suplicaban a Swami que se fueran a quedar algunos días con ellos, pero según su cuenta, ni siquiera un mes completo satisfacía esos pocos días. Ishwarama ansiaba acompañarle cada vez que dejaba su stan, vale decir, su lugar en residencia permanente, como prefería referirse a Puttaparthi, porque este término posesivo le producía una sensación de seguridad y comodidad. Mas, ¿cómo podía hacerlo cuando había tantos problemas familiares que pesaban sobre ella? Su hija menor, Sarvatama, había enviudado recientemente y tenía 2 hijos a quienes cuidar,
una niña y un niño sordomudo. Además estaba Janakiram, el menor de sus hijos, cuya enfermedad pulmonar crónica lo tenía hospitalizado ahora. Cuando Satya partió de viaje, Ishwarama no pudo hacer otra cosa que rogarle a los dioses y diosas guardianes para que cuidaran de él y le protegieran de los diferentes tipos de comidas extrañas y tal vez de los no familiares tipos de aire y de agua que encontraría. Swami recién había cumplido 20 años y cuando cayó enfermo en Bangalore, tal como lo temía Ishwarama, sus anfitriones, Raya Reddy y Sakama, llamaron a varios médicos, pero ninguno pudo dar un diagnóstico del mal. ¿Y cómo podrían haberlo hecho? Puesto que Swami anunció, la enfermedad respondió a mi voluntad, y citó luego precedente de las vidas de Rama y de Shirdi Baba, para mostrar que también ellos habían manifestado apatía frente a los alimentos y una indiferencia ante todo por algunos días durante su juventud. Por lo tanto, esta enfermedad era para él algo indispensable, señaló Swami, pero hubo de pasar horas tranquilizando a sus devotos. Por último, acosado por las preguntas insistentes, Swami confesó que se encontraba en un proceso de remodelar su estructura física, como para que ésta pudiera resistir la divina energía que se agitaba dentro de él, puesto que había de iniciar sus tareas de avatar. Palabras tan incomprensibles, sucesos tan tremendamente misteriosos. ¿Quién había vivido la experiencia de algo semejante? Hombres y mujeres lo rodeaban como aturdidos y desconcertados. Cuando vi a Swami por primera vez, se me dijo que su cuerpo recién había vuelto a la normalidad. Su voz era aún débil e insegura, su caminar lento y vacilante, y su abundante cabellera parecía demasiado pesada para su cuello. Podía imaginarme la angustia de la madre al observar que el tierno cuerpo de su hijo parecía aplastado por la fuente misma de su sustento. Y esto no era todo, quedaban aún muchos momentos como este frente a ella. Ellos constituían, obviamente, lecciones diseñadas para hacerla avanzar a la conciencia del ser Ama a una conciencia de ser Ishwarama, de la engañosa ilusión del ser, la madre de Satya, a la verdad de ser, la mujer bendecida para ser la madre de Ishwara. Ishwara representa el concepto del absoluto cuando se ve condicionado por nombre y forma. Por lo tanto, muy pronto habría de convertirse en una madre que derramaba afecto sobre todos los seres y vivientes. Yo no te pertenezco, le había dicho Satya. ¿Y a quién le pertenezco yo entonces?, había preguntado ella. Tú le perteneces al mundo y a sus gentes, había sido la respuesta, la lección que le estaba dando. Ishwarama habría de presenciar aún muchas repeticiones de aquella primera caída de Uravakonda, que habían tomado por una picada de escorpión. Había sucedido durante el Vijayadashmi, el primer día de Dasara, cuando Shirdi Baba se despojara de su vestidura mortal. Ahora en Puttaparthi, mientras los devotos estaban organizando los puja, bhajans, procesiones y la comida para los menesterosos, Swami, que había anunciado que él era el espíritu de Shirdi que había regresado para expandir y continuar la misma misión, iba a caer en Puttaparthi para surgir en Shirdi y bendecir allá a los devotos durante las festividades. Cuando Swami volvió en sí, le confió a los reunidos en el mandir que había estado en Shirdi y que había decidido otorgar darshan allá, cada Vijayadashmi. Ishwarama fue testigo de esta escena año tras año, y ella fue fortaleciendo su fe en el origen divino de su hijo. Sin embargo, estos incidentes no se limitaban a este día. Ishwarama descubriría muy pronto que Swami le pertenecía al mundo, que incluso mientras su cuerpo estaba allí, ante sus ojos, él mismo volaba a responder a alguien que clamaba a Dios a todas horas del día y de la noche, salía de su cuerpo. A menudo les relataba los detalles de sus diligencias de misericordia, una vez que retornaba de sus lejanas visitas. Bandidaje en un valle de Telangana,
inundaciones en Rajamundry, un accidente de automóvil en la carretera de Karnataka, un incendio en Madrás. Aquí, allá, en todas partes, en hogares, hospitales o junglas, había llegado con su milagrosa ayuda. Ishwarama le escuchaba con arrobamiento, embelesada. No era sino natural que su mente volara hacia las historias de la épica que inundan las aldeas. No había corrido Krishna hasta la ciudad de Hastinapur para salvar el honor de la reina de los Pandavas cuando los Kauravas habían tratado de desnudarla ante la corte. ¿No había estado también con ellos mientras vivían en el exilio y los Kauravas habían urdido un conflicto que los expondría a las mortales iras y maldiciones del sabio Durvasa? Tan pronto Swami recobraba la conciencia, Ishwarama lo acosaba con preguntas ansiosas. ¿Te llamó Draupadi a Hastinapura o a la jungla? ¿Oíste el berrear del elefante cuando el cocodrilo le cogió una pata? Esto se refiere a una historia de los Puranas en que el señor Narayana corre a salvar al rey de los elefantes. Y Swami le contestaba, sí, también hay Draupadis ahora y malvados Kauravas dispuestos a insultarlas. Todavía existen Durvasas de iracundos temperamentos, siempre prontos a atropellar a los indefensos y a lucir sus poderes para maldecir. Hay cocodrilos humanos, ocultos bajo aguas tranquilas, esperando a ser presa de sus víctimas. He venido a mostrarles a todos ellos que estoy aquí para proteger a cualquiera que clame a Dios. Las palabras que Swami le dirigía a Ishwarama vienen a ser las mismas que el Señor le hablara una vez a Josué. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valeroso, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, a donde quiera que vayas. No te desanimes. Mas ¿quién no se alarmaría ante el creciente despliegue de sus poderes que demostraba Swami? Ahora había comenzado con operaciones quirúrgicas. Realizó una tonsilomatía en un niño que era sobrino, nada menos que del inspector general de prisiones de la presidencia de Madrás. Serenamente había invitado al doctor Padmanabhan de Bangalore a enviarle a su hermano de 17 años a Puttaparthi, diciéndole, ¿para qué tomarse la molestia de internarlo en el Victoria Hospital? Yo le operaré la hernia y estará en pie, bueno y sano, 10 minutos después. Otra intervención fue la realizada en Tirumata Rao, otro personaje importante de Bangalore. La operación se llevó a cabo con bisturís, tijeras, agujas y gasas, todo creado en segundos, con meros giros de su mano derecha o izquierda. El vibhuti que produjo era anestésico, antiséptico y tónico, todo a la vez. Todos sus pacientes se recobraban en un tiempo récord y el asombro iba en aumento en los ojos y la voz de Ishwarama. Había cada vez mayor fervor en su tono ahora, cuando pronunciaba la palabra Swami. Y no era asombro tan solo lo que crecía en ella, sino también una mayor medida de resignación. El temor y la confusión anteriores desaparecían rápidamente. Había llegado a aceptar el hecho de que las circunstancias de su vida, los quién y los qué, los dónde y los cómo, eran actos de Dios, inalterables y a menudo incomprensibles. Las historias de la épica, la gran cultura oral de la India, que llenan los subconscientes de sus gentes, le había enseñado desde hacía mucho que las verdades de la vida representan misterios situados más allá del mero entendimiento de la mente. Sin embargo, aún quedaba una leve niebla que ocultaba a su vista al Swami total. No podía librarse por completo de la creencia que el mal de ojo podía afectar a este maravilloso hijo suyo. Él protestaba, pero ella continuaba insistiendo en llevar a cabo el ritual para alejarlo, la nuez de coco agitada en torno a su cuerpo para que se atrajera hacia ella las ondas o partículas sutiles del mal, para luego quebrarla en un simbólico acto de destrucción.